webinar. El propósito de este webinar es brindar a los participantes una comprensión profunda del liderazgo educativo y su impacto en el entorno escolar, destacando la importancia de la colaboración entre docentes, la centralidad de los valores humanos en la enseñanza y la responsabilidad continua del docente en su desarrollo profesional para inspirar y liderar cambios positivos en sus aulas, promoviendo un ambiente de aprendizaje más humano y colaborativo. En unos minutos, en unos segundos, cederé la palabra a nuestro invitado, Juan Carlos Alvarado, a quien me permito presentar. Juan Carlos Alvarado es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene una especialidad en docencia con base en competencias y es maestro en educación por la Universidad de Anáhuac. Cabe mencionar que obtuvo la mención honorífica en dicho programa. Cursó también los estudios del doctorado en liderazgo y dirección de instituciones de educación superior en nuestra universidad. Es académico de tiempo completo en la Universidad de Anáhuac Querétaro en las materias de la ruta de liderazgo, de la coordinación académica de formación integral, y también imparte diversas materias en los programas de liderazgo y del practicum de la Escuela de Educación. También ha sido maestro en la Universidad de Anáhuac, México, donde ha impartido la cátedra en la Dirección Académica de Formación Integral, etc. Ha sido docente de asignaturas en el área educativa, del deporte y del liderazgo en diferentes universidades privadas del país y ha sido acreedor en varias ocasiones al Premio a la Excelencia Docente en nuestra universidad. Es conferencista en diferentes foros presenciales y online a nivel nacional e internacional en temas de educación, de formación integral y de liderazgo, entre otros. Forma parte del panel de expertos en Anáhuac for Business y de Comunico Aprendizaje Organizacional, impartiendo capacitación y formación a organizaciones públicas, privadas e instituciones educativas en temas de solución de conflictos, gestión del cambio y filosofía de las artes marciales aplicadas al liderazgo. Sobre esto, les comparto también que Juan Carlos es cinta negra quinto dan en Karate Do Shito-Ryu por Dento Shito-Ryu Internacional. Es miembro de la Federación Mexicana de Karate, director técnico de Unión Bushido Karate Do Mushinkai. Y pues bueno, fue entrenador del equipo representativo de Karate Do de la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte, del 2008 al 2024, obteniendo medallas en la Universidad Nacional pues por muchísimos años. Juan Carlos, agradezco mucho que estés aquí con nosotros compartiendo pues toda esta interesante plática y reflexión, y a nuestros asistentes los invito a que vayan anotando a lo largo del webinar. Pueden ir escribiendo en el botón de preguntas, pueden ir compartiendo ahí las preguntas, los comentarios que le quieran hacer a Juan Carlos. Pues sin más, Juan Carlos, te cedo los micrófonos y nuevamente bienvenidos a todos. Oye, antes, no sin ello, ahorita hablando de tu formación en karate y toda esta gran trayectoria y logros que has obtenido, ¿qué piensas, Juan Carlos, de los recién Juegos Olímpicos que se acaban de llevar a cabo? Oye, Paula, pues antes que nada, yo encantado de estar aquí contigo, de estar compartiendo con el auditorio ciertas experiencias, ciertas reflexiones, y pues ya contestando la pregunta, pues podemos analizar desde varios enfoques todo lo que aconteció en Juegos Olímpicos y sí nos deja aprendizajes y nos sigue dejando aprendizajes porque siguen los Juegos Paralímpicos. Y en este aspecto, en cuestión de los resultados de Juegos Olímpicos, me quedo con un muy buen sabor de boca con la primera medalla que obtuvo México, la medalla de bronce en tiro con arco femenil, porque ahí se muestra muy bien el liderazgo de Alejandra Valencia. Se notó la experiencia, les transmitió a Ana Pao y Ángela esa tranquilidad, esa seguridad que necesitaban y lograron en la última ronda, en el último tiro cada una, dar en el blanco perfectamente. Es sin duda pues una labor muy especial la que hacen los capitanes de los equipos y por supuesto los entrenadores deportivos
en el rendimiento de los deportistas. Así es. Qué interesante tu visión, me gusta porque logras conjugar la parte, por supuesto, de liderazgo que se requiere siempre en un deporte y más cuando se trata de equipo, pues con toda esta experiencia que tienes formando deportistas, ¿no? Entonces, gracias, muy interesante. Juan Carlos, bueno, pues adelante, el micrófono es tuyo y muchas gracias. Pues bueno, pues vamos a comenzar. Déjame, no sé si me permitas compartir, ya, compartir una presentación que preparé. Listo, pues comenzamos con esta plática de liderazgo educativo y quiero comenzar hablando primero de qué no es el liderazgo, qué no es el liderazgo educativo. Pues no es el liderazgo educativo, no es solo la gestión. No se trata únicamente de organizar horarios, administrar recursos o supervisar tareas. Va mucho más allá de las funciones administrativas. ¿Qué tampoco es liderazgo educativo? Tampoco es simplemente la transmisión de conocimientos. No nos limitemos a impartir contenidos a que los estudiantes hagan una buena multiplicación, una buena división o que aprendan el ciclo del agua, por ejemplo, a la perfección, pero tampoco es ser buena persona. No es solo ser una buena escuela, eso no basta. No basta con portarse bien, no basta con ser respetuosos, no basta con que la escuela tenga buenos promedios con los estudiantes, que esos estudiantes tengan buenas calificaciones. Eso no es liderazgo educativo, porque a veces se confunde. Se piensa que las mejores escuelas o las escuelas líderes son aquellos que tienen alumnos con buenas calificaciones. Son aquellas escuelas que llevan todo al pie de la letra y llevan una buena gestión, una buena administración. Se piensa que son aquellas escuelas que tienen una gama de conocimientos o que tienen mucho material y entonces el alumno puede adquirir el conocimiento a través de esos recursos. Pero entonces, ¿qué sí es el liderazgo educativo? Pues el liderazgo educativo se refiere a esa capacidad o habilidad de influir, guiar e inspirar a la comunidad dentro del contexto escolar, no solo para mejorar las prácticas docentes, sino para impactar positivamente en el aprendizaje y en el desarrollo integral, tanto de estudiantes, otros docentes y demás colaboradores, tales como administrativos, directivos e incluso a los padres de familia, si hablamos de colegios, si hablamos de un nivel preescolar. Este liderazgo, lógicamente, sí debe de ir alineado a la premisa del bien común, facilitar la formación de los estudiantes, pero principalmente al desarrollo integral de todos aquellos que conforman el ámbito escolar. Vivimos, sin duda, en un mundo de cambios constantes, desde la transformación digital hasta los retos sociales y estos retos económicos. Los líderes en el ámbito educativo deben ser agentes de cambio, capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias y guiar a sus comunidades educativas hacia la innovación. En este sentido, fíjate que, fíjense, todos los que están escuchando, existe un grupo encargado de estudiar el liderazgo. Este grupo se le llama el Grupo Estable de Investigación sobre el Liderazgo y tiene su sede en la Universidad Francisco de Vitoria. El doctor Ortiz, Salvador Ortiz de Montellano y el doctor Jorge López González desarrollaron un metamodelo de liderazgo en el ámbito educativo, en donde ellos establecen tres ámbitos, los cuales son la comprensión de la realidad, la relación con otros y la dedicación a la tarea. A cada uno de estos ámbitos corresponden determinadas virtudes y ejes educables. No me voy a detener a explicar todo este cuadro a profundidad, pero sí es un modelo que si gustan aquí les dejo la liga o si no después pueden contactarme y con gusto les paso el artículo completo, pero sí hace mucho sentido y es de relevancia
en la actualidad. Una virtud es precisamente el justo medio entre la deficiencia y el exceso. Una de las virtudes que es muy poderosa y que aquí está plasmada precisamente en la dedicación a la tarea es la de la magnanimidad. Y a mí me gusta mucho porque está entendida como una grandeza de ánimo que provoca la energía para llegar a los propósitos máximos y tener esa excelencia al actuar. Es decir, no es malo tener grandes ambiciones, no es malo tener grandes propósitos, grandes metas. El tenerlos y esforzarse para llegar a ellos, precisamente es esa magnanimidad. Y el liderazgo en todas sus formas y particularmente en el ámbito educativo, debemos nosotros ponernos grandes metas, no tenerle miedo a los ideales, no tenerle miedo a lo utópico. Idealizar algo es importante para poder acercarnos de manera contundente a él, pero con los pies en la tierra. Aquí podemos ver que junto a la magnanimidad se encuentra la humildad. Y la humildad es saber las herramientas con las que se cuenta para poder a través de ellas o incrementarlas o fortalecerlas. Dicen por ahí que tu fortaleza es tu mayor área de oportunidad. Si en algo eres bueno, entonces trabaja en ello y haz lo mejor que se pueda. Y ahorita, pues vamos a reflexionar sobre algunas prácticas que nos acercan a desarrollar este liderazgo. Una de las primeras prácticas es la colaboración. Es esta importancia de hacer academia, juntarse con los pares. La academia es este cuerpo colegiado de docentes dedicados al análisis, a la discusión, al desarrollo, a la actualización y a la evaluación de todo lo relacionado con el proceso educativo. Debemos fomentar la academia desde los niveles tempranos, desde el preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y por supuesto los grados universitarios. A mí me gusta mucho cuando hacemos academia, convives, conoces gente, aprendes, compartes, disfrutas. Y la academia es un buen pretexto para colaborar para la innovación. El trabajo en red entre docentes es la clave para la innovación en el aula. Cuando los docentes colaboran, comparten ideas, recursos, estrategias y abre la puerta a la experimentación y la mejora continua. La colaboración nos permite reflexionar sobre nuestras prácticas, aprender de los éxitos y también de los errores de los demás, de nuestros propios errores, aplicar metodologías que están utilizando nuestros pares para poder impactar positivamente a los estudiantes. Aquí nos podemos dar cuenta en esta colaboración para la innovación, qué es lo que puede aplicar inclusive para la propia personalidad de estilo de docencia que ejercemos. No todas las actividades empatan con nuestra personalidad de docencia, pero sí algunas las podemos adaptar para poder tener éxito y ser también sensibles, ser compartidos con las buenas prácticas y poder extenderlas a nuestros colaboradores, a nuestros pares. También es bueno crear comunidad de docentes. Aquí podemos empezar en grupo de 2 más y los que se vayan sumando, pero si ya son 2 docentes que se reúnen de manera regular para compartir estas experiencias, pues ya estamos haciendo estas comunidades. Ejemplo de esto son los cafés pedagógicos, los encuentros entre grupos, por ejemplo, de docentes de matemáticas, grupos de lectura para literatura, para historia. Esto es importantísimo. Esta comunidad de docentes, hay beneficios desde el apoyo emocional con los colegas, porque en ocasiones, pues sí, tenemos ahí ciertos conflictos en el aula, alumnos que requieren mayor apoyo, mayor energía y por lo tanto requerimos nosotros ese apoyo emocional. Hasta el acceso a nuevas perspectivas y soluciones creativas a los desafíos diarios. Además,
esta comunidad de docentes genera responsabilidades compartidas, ya que todos los miembros que las componen se comprometen a contribuir y aprender del grupo, se hace una hermandad. Por lo tanto, es importante la cuestión de academia. Y esta academia no se queda solamente al interior del colegio, al interior de la preparatoria, de la universidad, sino es importante hacer comunidad con nuestros pares que están en otras instituciones, saber qué es lo que está pasando en otros lados, en otros estados, en otros países, qué prácticas están teniendo. Y también ellos se pueden enriquecer con lo que estamos haciendo en nuestras comunidades. Otro punto que quiero tocar ya en el aula es el valor de las experiencias. Hoy en día, el aprendizaje significativo no se logra solo a través de la transmisión de la información, sino que se potencia cuando las experiencias juegan un papel central. Nuestro reto es inspirar a nuestros estudiantes y colegas a aprender a partir de experiencias que los involucren activamente. Y en este sentido, pues vale la pena hablar de menos exposición y más acción. Es decir, reducir las sesiones expositivas no significa eliminar el contenido académico, sino cambiar el enfoque. En lugar de que el docente hable durante largos periodos, se busca crear experiencias que lleven a la reflexión y a la práctica. Un estudiante recuerda más un experimento en el laboratorio, una dinámica grupal, el que tocó material, el que salió fuera del aula, porque cuando vivimos algo, lo entendemos y lo interiorizamos de manera más profunda. Es decir, no quedarnos en la teoría, sino aterrizarlo a que ellos puedan aplicarlo de forma real. El aprendizaje experiencial aumenta el compromiso del estudiante. Cuando están activos y reflexionando sobre lo que hacen, su atención y motivación crecen. Además, este enfoque desarrolla habilidades críticas como la resolución de problemas, la creatividad, este pensamiento crítico que es muy demandado en la actualidad. Y precisamente el llevarlo a la práctica nos da una conexión con la vida real. Finalmente, estas experiencias de aprendizaje nos llevan a esa conexión y facilita la transferencia de conocimientos más allá del aula. Como líderes, es nuestra responsabilidad fomentar un ambiente donde el aprendizaje se construya a través de experiencias. Al hacerlo, no solo enseñamos contenido, sino preparamos a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos de la vida. Entonces, el reto está en transformar nuestras aulas tradicionales, en espacios vivos, donde el conocimiento se construya y no solo se dicte, no solo se escuche, sino que se involucren. Sin embargo, tenemos que tener un balance en estas experiencias. En la educación actual, el aprendizaje se enriquece cuando logramos equilibrar experiencias físicas y manuales y aquellas experiencias mediadas por tecnología. Cada tipo de experiencia aporta algo único al proceso formativo. Es importante que no dependamos exclusivamente de la tecnología, ni nos limitemos solamente a las actividades físicas y manuales. El verdadero impacto ocurre cuando logramos integrar ambos mundos. Hay docentes que son más físicos y por lo tanto tienen que migrar un poco hacia aspectos tecnológicos. Hay otros docentes que son más tecnológicos. No deben olvidarse que el estudiante se debe de levantar de la silla, debe inclusive salir del salón, debe poder moverse, porque a través del movimiento también generamos aprendizajes.
permiten esas actividades físicas conectar al estudiante con el entorno, al aquí y a la ahora, aprender con el cuerpo, aprender con las manos, lo que les ayuda a comprender conceptos abstractos, no nada más imaginárselos, sino salir, experimentar, tocar a través de los sentidos y a través de la acción. Estas experiencias fomentan la creatividad, la motricidad fina, la resolución de problemas, siempre desde un punto de vista práctico. Por otro lado, estas herramientas tecnológicas abren la puerta a nuevas formas de aprender, desde las simulaciones hasta la realidad aumentada. La tecnología facilita el acceso a la información global, el trabajo colaborativo a distancia, precisamente tener estas experiencias de webinar, clases a distancia, inclusive clases asíncronas. Balancear este tipo de experiencias permite a los estudiantes desarrollar habilidades complementarias. Por un lado, la cuestión de la tangibilidad y por otro lado, prepararnos para el mundo digital. Y hablando de este mundo tecnológico, y ahorita que está muy presente la inteligencia artificial, la tecnología nos ayuda a fomentar ambientes de aprendizaje interactivos y lúdicos, y por lo tanto los estudiantes aprenden viendo videos, escuchando podcast, resolviendo quizzes. Herramientas como Mentimeter, como Kahoot, son ejemplos de sitios y aplicaciones que podemos usar para que los estudiantes aprendan a través de la pantalla y aprendan estando el uno a uno. Por otro lado, la inteligencia artificial permite, aquí vamos, inteligencia artificial permite realizar una planeación y adaptación del contenido más personalizado. Hay que acercarse, si no han tenido ese acercamiento, acérquense a las más sencillas, las versiones gratuitas de ChatGPT, ensayen con diferentes prompts, porque cada vez tendremos una mayor práctica y nos permite tener mejores propuestas, y esas propuestas nos permite también, además de tener una mejor planeación, tener herramientas de evaluación, herramientas de retroalimentación, y eso nos permite ahorrar tiempo, y el tiempo es valiosísimo en la actualidad. A los estudiantes no los podemos alejar de la tecnología. La van a usar, lo queramos o no lo queramos. Así es que es mejor facilitarles el camino. Explorar esas posibilidades de manera conjunta, no dejarlos solos. Inclusive, pues, proyectar en el salón de clase lo que arroja la inteligencia artificial, aquellos contenidos, y meterse a explorar si alguno de ellos tiene experiencia con creación de imágenes, con creación de videos a través de inteligencia artificial, que lo muestre en la clase y nosotros también nos podemos enriquecer. Ellos se sienten involucrados, ellos aprenden mejor y se genera también un ambiente entre pares, entre los estudiantes. Optimizamos el tiempo, los recursos de los docentes y nos permite enfocarnos en lo más importante, el aprendizaje y la formación de ellos. Vamos ahora a hablar del acompañamiento, un acompañamiento efectivo. Esto es fundamental. No se trata solo de impartir conocimientos, sino de guiar a los estudiantes a lo largo de su proceso de aprendizaje. Tenemos el poder y la responsabilidad de marcar una diferencia significativa en la vida de nuestros estudiantes, de brindar un apoyo necesario para que ellos puedan alcanzar su máximo potencial. Este acompañamiento debe ser cercano, constante, sincero, pero abarcando no solo lo académico, sino también el bienestar emocional y también, cómo no, la motivación. Este apoyo académico asegura que los estudiantes comprendan los contenidos, ofreciendo ayuda adicional cuando sea necesario y creando un ambiente donde se sientan cómodos haciendo preguntas uno a uno.
Y también un apoyo emocional, el reconocer las emociones y desafíos que enfrentan los estudiantes, estar disponibles para escucharlos. Existen técnicas de escucha activa, brindar ese espacio seguro donde puedan expresarse sin ser juzgados, donde se les pueda canalizar en caso de ser necesario, porque nosotros somos docentes, pero también hay otros miembros seguramente de la comunidad educativa como psicólogos, como pedagogos especializados que pueden apoyarnos en este acompañamiento y poder canalizar en caso de que se requiera este apoyo más profesional. Y en este caso también la motivación y la inspiración es importante. Encontrar a mantener su motivación, celebrando con ellos de manera sincera sus logros, animándolos a persistir, a no desistir, incluso a enfrentar dificultades. Y nosotros seguirnos formando, ser un ejemplo, un ideal a seguir, principalmente en esa perseverancia, el trato humano y la forma de vivir. Y pues bueno, también tenemos ciertas estrategias para que este acompañamiento sea efectivo. Una de ellas es la comunicación abierta y constante, fomentar una comunicación clara. Desde el inicio, los estudiantes deben sentirse en confianza para expresar sus dudas, preocupaciones. Esto lo podemos fomentar con reuniones grupales, reuniones en grupos pequeños de los mismos estudiantes, etcétera. Conocer a los estudiantes como persona, tomarse el tiempo para saber sus fortalezas, debilidades, intereses, gustos, aquello que no les gusta, la manera de relacionarse con su familia, con sus amigos. Establecer expectativas claras, realistas. Eso los ayuda a reducir la ansiedad, el estrés, los ayuda a mantenerse en el camino. Además, es importante que esas metas sean alcanzables y acompañarlos en cada peldaño. Debemos fomentar la autonomía con vigilancia y apoyo. Guiar a los estudiantes a que sean autónomos, a que sean independientes, eso es esencial, pero también es esencial estar ahí cuando necesitan ayuda, proporcionar las herramientas necesarias para que resuelvan problemas por sí mismos, pero estar disponibles siempre, acompañarlos de una forma equilibrada. Y crear, por último, como último consejo, crear una cultura de retroalimentación constructiva. Ofrecer esta ayuda para poder tener un diálogo, ver qué es lo que está bien, cuáles son esas áreas de oportunidad, en qué deben mejorar, pero de una manera que puedan ser escuchados y que nos puedan escuchar de forma adecuada. El liderazgo educativo, ya para ir cerrando, es más que una posición, es más que una meta que ya alcanzamos. Es dinámica, es dinamismo, es una oportunidad para guiar, inspirar, transformar. Cuando combinamos tecnología y la inteligencia artificial con un acompañamiento cercano y efectivo, creamos un entorno educativo donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que también crecen como personas. Este enfoque integral permite que el aprendizaje sea verdaderamente significativo y que sea duradero. Por lo tanto, necesitamos tener una visión completa. Cada acción que tomamos, cada estrategia que aplicamos debe contribuir a construir aulas más inclusivas, innovadoras y empoderadoras. Debemos marcar una diferencia real en nuestras comunidades educativas. Y los invito a que reflexionemos sobre esto que estamos aprendiendo, sobre lo que han escuchado a través de las academias, a través de sus pares, para tomar un rol más activo en la transformación de las aulas y de las instituciones, sin perder nunca el enfoque en lo humano, en la construcción de relaciones sólidas, en el apoyo constante con otros docentes, con nuestras autoridades, con los coordinadores, pero sobre todo también con nuestros estudiantes. Sigamos desarrollándonos como líderes y demos ese paso a la acción. El liderazgo
no lo construimos con teoría. El liderazgo es equivocarse, el liderazgo es sudar, el liderazgo es acción. Por lo tanto, los invito a que sigamos explorando, aprendiendo y sobre todo liderando con empatía, con pasión y con ese compromiso. Creo que juntos podemos inspirar el cambio que queremos ver en la educación. Les doy las gracias por esta oportunidad, por acompañarme en este breve recorrido y estoy seguro de que lo mejor está por venir. Muchas gracias. Wow, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta plática tan profunda, llena de reflexiones que sin duda nos hacen eh, pues volver al centro, ¿no? Del propósito. Como educadores, ya sea que estemos frente a grupo, como docentes, detrás de un escritorio, a lo mejor gestionando todos estos procesos educativos, o pones el ejemplo de un psicólogo, es importante recordar el propósito de por qué estamos en la educación. Y bueno, tengo varias notas pero que fui como rescatando, pero antes de ello me gustaría compartirte o hacerte llegar algunas de las preguntas. Em, entonces, si estás de acuerdo, iniciamos con la sesión de rondas y preguntas. Si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario, por favor de escribirlo aquí en la sección que tienen de preguntas y respuestas. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué habilidades necesitan desarrollar los docentes para ver un cambio en las aulas? Entiendo que hablabas concretamente de tres acciones, de influir, de guiar, de inspirar, pero ¿qué habilidades concretamente para poder influir, guiar e inspirar recomendarías desarrollar en los docentes? En primer lugar, que no se olviden que son los especialistas en su materia, que son los especialistas en matemáticas, que son los expertos en historia, que son los expertos en contabilidad, en cualquier área, que son los expertos. Y que ahí eso no deben de dejar de estar actualizados, actualizarse siempre. Ese es un lado en su área. Otro, en habilidades docentes, en esta cuestión de didáctica, de metodologías activas. No quitarlas del renglón. Y en tercer lugar, meterse de lleno con la tecnología. Nos vamos a encontrar, un docente debe ser capaz de provocar el aprendizaje teniendo una computadora enfrente, teniendo una pantalla, teniendo proyector, teniendo inclusive, he visto aulas que ya tienen Alexa y que hay conexión inalámbrica, etcétera. Puede tener debe tener la capacidad de impactar teniendo eso, pero también debe tener la capacidad de impactar sin nada de material. Cuando se va al internet, cuando no hay luz, tener una alternativa. Por lo tanto, también una habilidad es la creatividad. Una pluma, un lápiz puede impactar. Y otra habilidad, el deshacerse de la planeación. Siempre deben planear, pero escuché por ahí algún experto, se va por ahorita el nombre, pero es un docente español que dijo, la mejor planeación es la que está dispuesta a deshacerse en clase. Tú tienes planeado, voy a llegar, voy a poner este video, voy a hacer estas preguntas y los estudiantes van a contestar esto y entonces ya tengo mi clase ideal. Llegas, pones el video y no se escucha. Haces la pregunta y nadie te contesta. Ya no te salió lo ideal. Debes tener esa creatividad para romper el esquema y decir, en este momento, no perder de vista el objetivo, tengo la clase de hoy que lograr este aprendizaje, poder llegar por otro lado. Tener la capacidad de deshacer la planeación, de ser flexible en ese aspecto. Creo que eso es importantísimo. Me encanta lo que comentas, es lo que yo suelo referirme como improvisación de la buena. Por supuesto que Sí, los docentes deben de planear, ¿no? Las planeaciones didácticas, las programaciones son importantes, pero tienes que tener esta habilidad para improvisar, pero de esta improvisación de la buena. Lo que dices, la flexibilidad, el adaptarte
a las circunstancias y cuántas veces no llegamos con la planeación ideal, pero ocurren diferentes situaciones que nos obligan a tener que resolver, ¿no? Estos incidentes. Entonces, bueno, resumiendo, son las habilidades o pues el expertise disciplinar, ¿no? Según el campo en el que está enseñando, las habilidades pedagógicas, la parte de la tecnología, en parte de tu conferencia hablabas de la inteligencia artificial, que claro, por supuesto, y sucedió ahora con la pandemia, ¿cuántos profesores se resistían a integrar diferentes herramientas y llegó la pandemia y no quedó de otra y entonces, pues, todo este proceso de subirte a un tren que ya estaba en movimiento fue muy complicado y lo mismo está sucediendo hoy en día con la inteligencia artificial. No se vale prohibirla, claro, pero tampoco usarla de manera irreflexiva, Sí. como tú comentaste, ¿no? Acompañarlos, modelar con el ejemplo durante la clase, entonces eso es muy importante. Y bueno, esto último que comentas de la creatividad y la flexibilidad. Y déjame, Sí, sumar y agregar a estas habilidades que estábamos comentando, el poder detectar y aprovechar las experiencias formativas. Es decir, como docente, uno puede provocar esas experiencias y otras se pueden dar. ujú, Es decir, y eso lo aprendí a través del deporte. Llegan los chicos y dicen: "Oh, no, ayer me desvelé y tú tenías planeado hacer resistencia física", y dices: "Con ujú. esas condiciones no podemos hacer resistencia física". Tenemos que cambiar ahorita el enfoque o la planeación. Y entonces eso lo aprovechas para formarlos, decir, ¿saben qué? Un día anterior ya sabían esta planeación, no es posible que se desvelen, no es posible que tengan este tipo de conductas. Y aprovechar esas experiencias para la formación. Al final de cuentas, somos formadores. Y tú puedes entonces incluir un tema que se vaya dando de forma natural, aunque lo tengas planeado para darla en clases posteriores, adelantarlo y aprovechar esas experiencias formativas. Por supuesto. En cada situación puede resultar una experiencia educativa, una experiencia de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Incluso, Sí, pues, lo que se conoce como el currículum oculto. Una cosa sí, es lo que está declarado en el plan de estudios o en el programa académico, pero en el día a día se van dando diversas situaciones. Pensemos a lo mejor en un salón de primaria en donde llega un chiquito triste porque, no sé, su mascota está enferma. Entonces, ¿cómo podemos recuperar esa experiencia? Y llega a comentarles a todos y entonces todos están preguntando, etcétera, y a lo mejor de ahí se puede recuperar la experiencia para ligarla con los contenidos. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos otra pregunta. A qué obstáculos se enfrentan los docentes en la educación del futuro? qué pregunta tan interesante. Y yo creo que se enfrentan a formar o a enseñar para un mundo que todavía no existe. Creo que ese es el principal reto, es, trabajar bajo escenarios. Esa es la solución, trabajar bajo escenarios. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo va a ser el mundo en 5 años? Inclusive en 3 años, porque ahorita el largo plazo ya no podemos hablar de 5 años, de 3 años, sino es de 1 año. Los estudiantes que tenemos ahorita no son los mismos en su comportamiento, en su forma de pensar, que los que tuvimos reciente terminó el confinamiento por la pandemia, ¿no? Entonces, el principal reto es adelantarse o enseñar, formar para un momento que todavía no está presente. Creo que ese es el principal reto. Coincido, Juan Carlos, y lo comentaste durante tu plática, educar no solo es transmitir conocimientos, ¿no? Entonces, por eso hablas de formación, sino de lograr desarrollar habilidades que les ayuden para la vida, para esta vida que aún no conocemos. Hemos visto información de empleos que van a existir en unos próximos años y que hoy en día todavía no existen. Todavía Entonces, no ¿qué tipo existen. de habilidades? Hablabas de virtudes por parte de los docentes, pero pues creo que también
en nuestros alumnos, hay que formar ciudadanos responsables para este mundo, pues con todas estas desafíos, ¿no? Pero también pues a la mejor ventajas que existen, ¿cierto? Fíjate, ahorita me acordé de por ahí un informe de la UNESCO, por ahí del 96, que cuando estaba al frente de la Comisión de Educación Jacques Delors, y este informe se le llamó La educación encierra un tesoro, si lo ubicas, y él establece los 4 pilares Sí. de la educación, ¿no? Y que esos 4 pilares es aprender a conocer, que es la parte de la teoría. O sea, Ujú. el dictar teoría no es malo, la necesitamos Claro, forzosamente. El aprender a hacer son con estas H. habilidades, esta poner la práctica, las manos, es la acción. Es lo que decíamos esto de que vivan, de que tengan estas experiencias los estudiantes. Ujú. Fíjate, en el 96 y sigue vigente y a mí me hace mucho sentido. Y después aprender a ser, ya sin Ujú. H y con S, ¿no? Aprender Ujú. a ser. El construirte tú como la mejor versión de ti mismo en cuestión de valores, cuestión de actitudes que se pueden formar y ver qué persona, qué tipo de personas queremos en este mundo, ¿no? En nuestra sociedad. Y el cuarto pilar, él establecía aprender a convivir. Así es. El aprender a convivir, el estar conscientes de que no estamos solos. Y es precisamente una de las premisas del concepto de educación, porque la educación se aprende y se manifiesta en la conciencia de la existencia del otro. No nos podemos educar si no tenemos conciencia y no tenemos el contacto con el otro. Y íntegro, él también lo hablaba ahí en ese texto, aprender a aprender. Y eso es lo valioso, aprender a aprender. Lo que decías, ¿cuál sería el reto para las nuevas generaciones? Que aprendan a aprender, que sean autónomos. Por supuesto, Juan Carlos. Muchas gracias por este recordatorio de los 4 pilares de la educación del siglo XXI. Sin duda coincido contigo en que yo creo que la competencia, la madre de todas las competencias de este siglo es el aprender a aprender. En un mundo tan cambiante, en donde hay una actualización del conocimiento y de la información cada segundo, y en el que no sabemos qué empleos van a existir, etcétera, yo creo que lo más importante que podemos hacer con nuestros estudiantes es fomentar, promover esta capacidad de que aprendan a aprender, ¿no? El desaprender, el reaprender constantemente. Muy bien, muy interesante. ¿Qué le dirías, Juan Carlos, a los profesores que tienen resistencia al cambio? Oye, bueno, todas las preguntas y todas las reflexiones son interesantes y precisamente una de las cátedras que doy en la maestría en liderazgo estratégico internacional de Anáhuac Cancún es gestión del cambio. Y lo que se tiene que hacer es que no dejen de realizar este trabajo colegiado. El trabajo colegiado elimina la resistencia al cambio, va eliminando esa resistencia. El ver que no estás solo el que va a enfrentar esas problemáticas, sino que también el otro tiene problemáticas iguales a ti, va a reducir esa resistencia al cambio. Excelente, muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos una última pregunta. Y tú lo mencionaste en una de tus diapositivas, cuando hablabas de, pues, todos los destinatarios del liderazgo, que hablabas de los estudiantes, de los docentes, también de los administrativos, y ahí mencionabas a los padres de familia. ¿Cómo podemos involucrar a los padres de familia para dar continuidad de esta educación en casa? Bueno, pensemos que en casa se da la primera educación y es el principal educador, el principal agente educativo de la persona, ¿no? Pero, en cuanto a esta educación escolar, o sí, sobre todo en niveles, de educación básica, ¿no? Porque ya en universidad,
generalmente los padres de familia ya no están como tan involucrados o tan presentes al tratarse de adultos, ¿no? O bueno, de jóvenes mayor de edad. Pero ¿cómo dirías que podemos involucrar a los padres de familia? Es importantísimo y partimos de la premisa que los primeros interesados en que los niños adquieran aprendizajes y que esos aprendizajes estén alineados a una buena educación o que sean para un bienestar, pues son precisamente los padres. Entonces, creo que es importante estos encuentros con ellos cuando son las reuniones, las juntas o los comunicados, los medios de comunicación, ser muy asertivos. Y al mismo tiempo que se les está dando información, retarlos ¿a qué? A que vayan acompañando a los niños, retarlos, yo creo que esa es la palabra, retarlos a que los vayan acompañando, pero teniendo en mente, y lo comentaba, la autonomía, que no es lo mismo que independencia, ¿no? La autonomía es poder realizar las actividades que tienen que realizar en su edad por ellos mismos. La independencia es tomar las decisiones por sí solos y hay decisiones que deben tomarse acompañadas. Por lo tanto, en las primeras edades debemos de generar que los niños sean autónomos, que se puedan vestir de forma autónoma, que se puedan amarrar las agujetas de forma autónoma, que puedan guardar las cosas con orden de manera autónoma. Yo creo que es eso, es acompañar a que vayan de forma autónoma y nosotros darles acompañamiento a los padres para que puedan eh, premiar las buenas conductas, premiar las buenas acciones y no castigar aquellas que no se han logrado, sino aquellas que no se han logrado darles el acompañamiento necesario. Porque ese es el principal reto. Y sí, la parte de padres de familia yo creo que es la más difícil en los colegios, Sí, sin porque duda. están encima, sí. Y nuevamente, ¿no? Se vio ahora con la pandemia. Hoy tenemos otras preguntas aquí en el chat que ya nos han compartido. Nos preguntan, ¿cuál es el reto más grande al que te has enfrentado cuando una planeación no sale? Hablando de esto que decíamos, de la creatividad y la improvisación. Yo creo que el reto más grande es la actitud de los estudiantes. Creo que es con lo que más tienes que lidiar. Yo digo, híjole, me gusta mucho dar clase en posgrado porque la actitud de los estudiantes ya va más alineada, ¿no? Ujú, Eh, Sin embargo, conforme vamos acercándonos como al punto de inflexión que son los adolescentes, a la secundaria, la actitud se vuelve muy importante. Y digo, nunca he dado clases en secundaria, pero sí me he enfrentado con aquellos alumnos de nuevo ingreso en estas materias para recibirlos, ¿no? ujú. Entonces vienen todavía con ciertas actitudes de preparatoria y eso es lo más difícil, ¿no? De enfrentar. Ahí tienes que ser muy paciente, muy sensible, muy observador y hasta cierto punto muy disruptivo. Inclusive variar el tiempo de las clases. Y más en ese ámbito universitario, si puedes tú provocar el aprendizaje con media hora, lo haces para tener una mejor actitud. Y claro, va a haber sesiones en donde te vas a llevar la hora y media, pero tú debes de tener la capacidad de cortar la clase en el momento justo y establecer los conocimientos mínimos que debe tener el estudiante para esa clase. Creo que sí, el reto más grande es la actitud La de actitud. los estudiantes. Sí, Ujú. estoy de acuerdo, Juan Carlos. Otra pregunta más. ¿Qué opinas del trabajo transversal, es decir, entre materias? ¿Consideras que esto ayuda para la convivencia entre colegiados? Hablaste en tu plática sobre el trabajo en academia. Sí, yo creo que este trabajo transversal es necesario. Si queremos ser líderes educativos, es necesario. ¿Qué pasa? Que no hay tiempo. ¿Qué pasa? Que los docentes no coinciden en horarios. ¿Qué pasa? Que tal vez no hay un interés por parte de la correspondiente coordinación o dirección de ese grupo de docentes, pero sin duda un trabajo transversal
ese trabajo colegiado va a impactar de manera positiva a los estudiantes y también impacta a los docentes. Vas a ser un mejor docente, vas a adquirir más herramientas si tú trabajas de forma colegiada. No es fácil generar trabajos colegiados, generar proyectos. Hay que meterse con estas metodologías activas de aprendizaje basado en proyectos, de aprendizaje basado en problemas, de llevar una planeación inclusive en conjunto con tus pares, pero considero que es necesario. Y un primer experimento, un primer acercamiento podría ser un trabajo no de todo el ciclo escolar, sino de un pequeño periodo y con una persona. Yo creo que puedes empezar a trabajar dos materias. A veces queremos ser ambiciosos y que todas las materias y que todos se involucren, no se va a poder. Yo creo que un primer acercamiento es trabajar dos asignaturas y en un proyecto corto, pero sí es necesario, es fundamental. Y aparte, hablamos de que hay que promover el aprendizaje colaborativo en nuestros estudiantes y ahí los ponemos a trabajar en equipos y luego nosotros no somos congruentes y exactamente, ¿no? No trabajamos, pues, entre pares, ¿no? Con otros profesores. Muy bien, Sí. tenemos otras dos preguntas más. Una de ellas dice, ¿qué características debe formarse un director del futuro? Hablábamos de los estudiantes perdón, de los profesores del futuro y qué hay de los directivos. Eh, Como lo comentábamos, hay que dar por hecho la gestión. La gestión es básica, la administración. No basta con una buena gestión, no basta con una buena administración. Creo que debe ser muy sensible con la principal materia prima y es este capital humano que se tiene para provocar el aprendizaje, que son los docentes. Ser muy sensible de las necesidades docentes, de la formación, de este tiempo que se necesita para el trabajo de academia, en pocas palabras, de consentir a los docentes, de invertir recursos para los docentes. Si se tiene contento y contentos no solamente a gusto, sino preparados, retados a los docentes, se va a poder tener una mejor educación. Entonces, el director debe tener la mirada abierta hacia los docentes. Además, estas capacidades de liderazgo, de poder eh, transmitir confianza y esta confianza para que los docentes, los estudiantes puedan acercarse y comunicar las problemáticas, comunicar aquellas prácticas que sí están siendo efectivas. Creo que la comunicación es fundamental y no nada más del director del futuro, sino ya del presente. ¿Por qué? Porque considero y hay estadísticas que la docencia es una profesión muy castigada y yo creo que es parte fundamental de nuestra tarea revalorar, redignificar el quehacer docente. Y está castigado de manera visible en el estatus, pero también está castigado en el ingreso económico, ¿no? Eh, y yo considero que quienes están encargados de la educación de nuestros niños a nivel preescolar debe tener una muy buena paga. Entonces, el director debe estar consciente de eso. Qué interesante. Y podemos revisar los sistemas educativos más exitosos del mundo y una de las características que comparten es esta dignificación del quehacer docente. Son sociedades en donde la labor de los profesores y de las profesoras son sumamente valoradas y retribuidas, ¿no? Muchas Sí. gracias, Juan Carlos. Tenemos otra última pregunta. ¿Qué papel juega la asertividad dentro del aula? Mm, Mira, es importante. No siempre podemos ser asertivos. Y como todo son habilidades que no las vamos a poder adquirir solamente a través de una conferencia o leyendo un libro, sino que tenemos que tener práctica.
y en la práctica es equivocarse. Quien no se equivoca es porque quien no está haciendo nada. Debemos equivocarnos, procurar cada vez ser más asertivos, y la asertividad juega precisamente en esta observación, en detección de esas necesidades de los estudiantes, cuando ya están aburridos, cuando sí les gustó alguna actividad, cuando están interesados en un tema, cuando podemos utilizar ciertas herramientas y no encasillarnos en que va a funcionar, si no funcionó, no va a funcionar con este grupo, si no, no necesariamente que haya funcionado un ciclo anterior o que haya funcionado con otro grupo, va a funcionar con este grupo, ¿no? Hay que ser muy asertivos con la comunidad que estás hablando. Al final de cuentas, estamos trabajando con personas y las personas tienen una individualidad, tienen características irrepetibles. Por lo tanto, sí juega un papel importantísimo la asertividad, pero debemos de ir con prueba y error. Fíjate que con esto, y yo creo que sería una buena frase para ir cerrando, ya veo que estamos en tiempo, no sé si eh, había un samurái japonés que cuenta la leyenda que no perdió ninguna batalla y que se fue de ermitaño a las montañas y que escribió ciertas reflexiones de sus batallas. Y él tiene una frase muy interesante y dice, practica hasta que la mente olvide y el cuerpo recuerde. Lo que tenemos que hacer entonces es acercarnos a las buenas prácticas de tal manera que nos veamos como docentes y que digan los alumnos, que digan los directivos, wow, tú naciste siendo docente, es muy natural en ti, a ti se te da con facilidad, ya ni lo piensas, estás enfrente del salón y te transformas, pero que se vea de forma natural. Creo que es importante. Claro, si no también lo perciben los alumnos. Me Sí. encantó, me encantó. Muchas gracias por compartir esta última reflexión. Y pues bueno, recordarles a nuestros asistentes que si ustedes quieren formarse en estos temas, la maestría en educación los invita a inscribirse al programa. Tenemos dos especialidades, la especialidad justo en docencia e innovación o la especialidad en inclusión educativa. Estamos en periodo de admisión. Nuestra próxima apertura es el 23 de septiembre. La maestría tiene una duración de 2 años. Su modalidad es mixta y las clases se toman 2 días entre semana en un horario de 18 a 21 horas. Como escucharon al principio, mientras presenté a Juan Carlos, él es egresado de este programa, es un destacado egresado, por eso pues fue que lo invité a que nos compartiera todas estas importantes y valiosas reflexiones. Y bueno, antes de despedirnos, invitarlos, vamos a llevar a cabo 2 webinars más. Eh, Uno que tiene que ver con la educación corporativa y cómo podemos transformar el aprendizaje en nuestros lugares de trabajo, con Mónica Cutolén, quien también es egresada de la maestría, el 6 de septiembre. Y ya hablando de temas de inclusión, un webinar que dictará Cianya García para construir comunidades de aprendizaje. Así que pues están todos invitados. Y Juan Carlos, nuevamente te agradezco muchísimo pues por esta charla tan interesante y tan constructiva. ¿Alguna frase con la que quisieras cerrar, algo más, alguna idea con lo que quisieras despedirte de todos los que nos acompañaron el día de hoy? Entonces, Paola, pues estoy emocionado, estoy contento y este rebote de ideas fue muy interesante, muy enriquecedor y espero que haya sido enriquecedor para quienes nos están escuchando. Y pues bueno, yo me quiero despedir con que eh, podemos provocar el aprendizaje con cualquier instrumento, con tecnología, sin tecnología, con material, sin material, con nuestra propia persona podemos nosotros provocar el aprendizaje. O sea, no importa, el aula está en todos lados. Y con eso cerramos.
Me encanta, el aula está en todos lados. El mundo es una gran aula. Es una Muchas gran aula. gracias. Muchas No, gracias, Juan gracias a ti. Carlos. Fue un placer. Muchas gracias a todos por unirse. Estaremos compartiendo este webinar también en nuestra página web para que también puedan seguirlo consultando, revisando, compartiendo con otros colegas que crean les será de valor. Que tengan todos muy buena noche y muchas gracias.